general tenemos que tener bien clarito que auditor médico no es inquisidor. Eso sí, en cajón. Por ahí tenemos que empezar. El auditor médico es un auditor que ingresa a la parte asistencial dentro del proceso de mejora continua de lo que es la atención en salud. Por ejemplo, si tú ves un proceso que es la dispensación de un medicamento, el médico hace la receta, ¿ya? Una receta X, llega a la farmacia, entonces la receta no sigue los criterios, por ejemplo, que dice DEMIT respecto a la receta, pero sin embargo le hacen la dispensación y ocurre que en la farmacia el que dispensa, el médico coloca el producto genérico y le coloca las alternativas como en marcas, le pone una marca X. Entonces, cuando llega a dispensarlo, llega el farmacéutico, llega el técnico de farmacia, ves la receta y dice, bueno, en genérico tengo esto y tengo dos sugerentes, pero tengo además otra marca que tiene un compuesto X adicional y bueno, que quiere hacer una venta. Eso pasa en todas las farmacias, en todas las farmacias. Entonces, ese proceso, desde ese momento ya está mal. O sea, ese proceso ya tuvo un quiebre. Y el auditor médico está justo para ver eso, para que el proceso se lleve de la mejor forma dentro de las pautas que dicta la norma técnica en temas de dispensación de medicamentos, de emisión de receta y todo. Entonces el auditor médico ingresa a tallar donde ve puntos de quiebre, donde lo regular se convierte en irregular y se producen tantos problemas de corte médico-legal. A ver si avanzamos. Por eso es que el auditor médico entra a tallar siempre en este proceso de gestión de la calidad. La auditoría va a definirse, por lo tanto, como un componente de mejoramiento continuo. Ojo, dentro del proceso de gestión de calidad. ¿Ya? En un sistema obligatorio de garantía de calidad en salud. Entendido como un mecanismo sistemático, continuo. Bueno, en general, nosotros pertenecemos, o sea, los que somos auditores, a un proceso de ciclo de mejora continua, donde planeamos las actividades que vamos a hacer, las realizamos, verificamos el cumplimiento, ¿no es cierto? Y después de verificar volvemos a actuar en evaluación, o sea, vamos a evaluar lo que hemos hecho. Y después de eso habremos visto en qué porcentaje se mejoró y cuáles han sido de nuestra intervención las mejoras que han habido. Y sobre eso volvemos a planear para seguir en una mejora continua. Esto es el famoso ciclo PHBA. ¿Ya? Este es el famoso ciclo PHBA donde entra la auditoría como tal. Ahora, el auditor no ingresa solamente en calidad, o sea, este es el fundamento en general, lo que deberíamos saber. Pero el auditor en sí ingresa y es tan valioso porque de él, si un auditor X trabaja, por ejemplo, en una unidad de seguros, su función es que la atención que se está dando tenga retorno en temas económicos. Un auditor puede representar 100.000 soles para un hospital como puede representar 1.000.000, pero va a depender de cómo enfoque esa necesidad o ese trabajo que hace. El auditor no es el que va a ver la necesidad clínica, cumple, no cumple. Hay muchos campos, la auditoría es tan amplia, es grandota dentro de lo que es la salud pública. ¿Ya? Vamos, seguimos. Ahora, ¿cuáles son las características en este aspecto? La auditoría en el mejoramiento de la calidad de la atención. Primero, hay diferentes aspectos que hay que ver. El primero es la atención en salud. Desde el momento que tú atiendes a un paciente, desde el tiempo de espera del paciente hasta el tiempo de atención que le haces al paciente, todo tiene que ser dentro de los parámetros que se establecen. Entonces, atención en salud y proceso de mejoramiento tienen que trascender, ¿ya? Pero ojo que aquí, cuando haces una atención en salud, desde el momento que saca la cita hasta el momento que el paciente se va con su receta, existe todo un proceso. La cola para la cita, el otorgamiento de cita, la llegada al paciente para la atención, la cola para esa atención, el tiempo de espera, la atención en sí, y después todos los procesos hasta finalmente salga el paciente. Recuerden algo en auditoría y en lo que es calidad.
que todo es medible. Y todo lo que se mide se puede mejorar. Necesariamente es así. Si tú tienes clarito esto, entonces vas a ver que desde que llegas vas a encontrar diferentes aspectos en la parte del proceso que van a tener errores y fallas. Y si sabes medirlos, vas a saber mejorar de forma continua ese tema. Vamos. ¿Qué otras características tiene? La calidad de atención en salud no solamente se va a deber o se va a orientar a la atención del médico, sino al proceso de la atención en sí, desde que ingresa hasta que sale el paciente. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de calidad de atención en salud, hablamos de la provisión de los servicios, ojo, no solamente es médico, ¿ya? A los usuarios individuales o puede ser colectivos, ¿ya? A través de un profesional óptimo, en este caso un médico especialista, o en la parte de enfermería una enfermera, etc., teniendo en cuenta el balance entre beneficio, riesgo y también el costo. Lo que quieres acá es lograr que el usuario se vaya satisfecho. Esa es tu prioridad. Obviamente aquí tienes que ver varios elementos adicionales. Beneficios, riesgo, cuánto te va a costar, la accesibilidad que vas a tener, la equidad de atención que le vas a dar al usuario y obviamente el nivel de profesional que le vas a brindar a ese usuario. Obviamente esto está en la perspectiva de una atención de salud centrada en el usuario. ¿Tienes claro esto? Vas a tener claro lo que quieres hacer. Por ejemplo, el Hospital Carrillo. Yo siempre voy a hablar del trabajo en el hospital porque es un tema con el que estoy luchando en el día a día. Tenemos 3 médicos de la especialidad, por ejemplo, tienen 3 médicos. Tenemos 2 médicos en urología y tenemos 2 consultorios. Mira, 2 consultorios. Y se entiende que estos médicos pasan visita, tienen 4 camas asignadas, van a hacer operaciones y tienen consulta externa. A simple vista, yo tengo que con 2 urólogos, hacia simple vista, tengo necesidad de urólogos, ¿cierto? A simple vista, porque escucha cómo va a cubrir un consultorio. Entonces, yo lo defino de la siguiente forma. ¿Qué pasaría si reduzco el número de consultorios? ¿Habría algún impacto para la población? La pregunta se cae, ahí viene, ¿es sí o es no? Entonces me doy cuenta que con 2 consultorios yo necesito 2 técnicos, ¿sí? Necesito aperturar un turno más, o sea, tener en un mismo turno 2 técnicos, en un mismo turno tengo dos colegas, en ese mismo turno tengo el mismo consultorio que cada uno atiende 10 a 12 pacientes. La norma técnica establece que un paciente debe atenderse, o un médico en 4 horas debe atender 16 en un hospital nivel 3. En un hospital o en un establecimiento nivel 1, de 1, 1, 4 son 20 en 4 horas, o sea 5 por hora. En un 3 son 4. Entonces, veo que no llego a mi tope, utilizo doble recurso humano, entonces no me resulta beneficioso para la institución. Pero si yo le reduzco un consultorio, me voy a encontrar con un tema social. ¿Social en qué sentido? El doctor X me va a decir, ¿por qué yo tengo que atender en la tarde? Si yo en la tarde me voy a la clínica. Te lo van a decir, ¿cierto? Pero si tú evalúas el beneficio de atender un solo consultorio, que reduces y vas a acumular y vas a llegar al tope, la producción va a ser completa de tu médico. ¿Te das cuenta? Pero vas a chocar con los intereses del médico. Pero la perspectiva en temas de calidad no está en base al que ofrece el servicio, sino al que lo recibe, al usuario. ¿Te das cuenta? Entonces, son situaciones así con las que nos vamos a chocar en el día a día, y a nivel nacional esto es un problema. Es un problema fuerte. ¿Por qué? Porque el médico, por lo menos en la región, el médico se ha acostumbrado que vaya al hospital en la mañana y en las tardes desaparezca para que esté en la clínica. Y el hospital subvenciona el pago en las tardes en una guardia y el médico no está. Estos temas son
fuertes, ¿eh? O sea, son fuertes porque tú estás chocando de colega a colega. Y si eres joven, chocas peor todavía, porque ese colega en un momento fue tu profesor. Entonces, estas cosas son parte de lo que, digamos, si hablamos de calidad en la atención per se, es bien complicado porque por un lado buscas la atención que esté centrada en tu usuario, pero chocas con el interés del profesional. Y sin embargo, lo he vivido, salen a la prensa y dices que están vulnerando sus derechos. O sea, es complicado, pero tú tienes que tener en cuenta bien. Entonces yo reduzco un solo técnico, reduzco horas, consumo de energía eléctrica o sea, espacio y demás, si reduzco un consultorio teniendo solo dos. Y optimizo en diferentes áreas todo el tema. Lo ideal sería mejorar aumentando personal, pero si recuerdo presupuestal esto no lo puedo entregar. Por ejemplo, tengo 20 médicos, a los 20 médicos voy a entregar un consultorio a cada uno con nombre y apellido y para que atiendan solamente medio turno. Entonces es un desgaste criminal que se ha hecho con los hospitales. Y a eso nos hemos acostumbrado años de años. Estamos hablando de 25 años desde que el Hospital Carrión empezó a hacer los Zoom. Entonces es un tema bastante complicado. Seguimos. Así que cuando el otro elemento característico es el mejoramiento continuo. Entonces aquí no lo vas a hacer solo. Nunca vas a poder hacerlo solo. Necesitas involucrar a todas las personas en tu organización. ¿Ya? El mejoramiento continuo básicamente es un proceso de autocontrol, pero que se centra en el usuario, en el cliente, en sus necesidades. Y aquí viene este pues famoso círculo, ¿no? Cuando tú estableces qué hacer, tienes un objetivo claro, una meta bien clarita. Por ejemplo, el año pasado nosotros presentamos un proyecto llamado Cero Colas. El Cero Colas tiene diferentes elementos muy puntuales que definen, o el objetivo es que no haya ni una sola cola en el carril, desde la obtención de la cita hasta la salida del paciente. Entonces, ¿qué hicimos? Establecimos un plan en el marco de una resolución ministerial. ¿Y qué planteamos? Planteamos lo siguiente. En primera instancia, o sea, el primer paso aquí es enlazar al hospital con todo lo que es primer nivel de atención y segundo nivel de atención de la provincia, de inicio. ¿Qué queríamos hacer? Existe un sistema llamado REFCON. El REFCON es nacional, es conocido. Y lo que queríamos, ¿qué cosa es? Que se enlace, que las citas de consultorio se saquen en el centro de salud. Y nosotros, así como tú has visto los APP, Cineplanes, Cinemark, etc. Ya. Tú agarras, entras por tu APP, conectas, haces tu pago y escoges tu número de asiento. Ya. Eso es lo que exactamente queríamos hacer. Entonces el paciente no tenía que estar en el hospital 2, 3 de la mañana hasta el día siguiente para sacar su cita, que eso es lo que estaba ocurriendo hasta el mes de marzo. Hasta ahora siguen sacando su cita, pero ya no esperan afuera, sino ya están dentro del hospital, ya están albergados para evitar el tema de la lluvia y demás. Pero, o sea, has trasladado la cola de fuera hacia adentro, ya no se ve, entonces ya no te critican porque están afuera, ¿no? Pero el problema sigue existiendo. Entonces, para que tú hagas eso, tienes que involucrar, en este caso, tu organismo máximo, que es DIRESA, para que ordene contigo y asuma eso como tu papel. Y les cuento la experiencia. Entonces empezamos todo y íbamos a hacer el primer piloto con la libertad y resulta que alguien dijo no porque no le conviene, porque no fue su idea y se quedó hasta ahorita entrampado. Entonces empezaba por ahí el tema de Cero Colas. Entonces ahí definíamos. El otro elemento importante era sistematizar el hospital. Si ustedes van en algún momento al hospital, ya empezamos, por ejemplo, el 1 de agosto empezamos ya a tener la atención en la historia clínica. La FUA ya no vas a escribirla, cosa interna del hospital. La FUA lo escribíamos y a veces ni se entendía lo que decía. O sea, ya la FUA sale impresa, coloca CDs y sale impreso, en consulta externa. Pero está ya enlazado farmacia, laboratorio, caja y demás. ¿Pero con qué finalidad? Con finalidad de que el proceso se acorte. Entonces sale del médico, tiene que ir a farmacia, que ya está la receta ya, y solamente le hacen la dispensación. Ya no carga el CIS.
Le hace su examen laboratorio y ya no tiene que ir a cargar así, sino de frente se va a que le hagan el examen. Entonces, pero para hacer eso, primero que tu cabeza tiene que tener las cosas bien claras. Si él las tiene, el resto va a correr porque sabe. Pero si él no sabe o no tiene claro lo que quieren hacer, entonces eso nunca va a correr. Y aquí tienes que involucrar, como dice ahí, a todas las personas que están dentro de la nación para que esto se dé. Y en ese sentido es el planeamiento de esto en el tema de mejoramiento de la calidad de enseñanza. Defines métodos que permitan alcanzar tus metas propuestas, obviamente definiendo tus metas. Parte del planeamiento, la parte importante donde tú englobes a tu gente. Y después de eso, ejecutas, haces. Primero los educas, los entrenas, que voy a instalar todo software, ya, te entrenan el software, eso tienes que hacer, ¿no? Y de ahí empiezas a ejecutar la tarea, y cuando ejecutas, y eso es un elemento muy importante, nunca hubiéramos sabido, ya, por ejemplo, el que inventó el foco, lo intentó 500 veces hasta que finalmente prendió, ¿sí? Y si tú tienes un plan y lo quieres ejecutar, nunca vas a saber si funciona o no, si nunca lo ejecutas. Y nos vamos a caer 10, 20, 30 veces hasta que realmente encontremos el punto de quiebre y sigamos avanzando. Y ahí pues va tu ciclo, ¿no? Nosotros hemos empezado con ese trabajo y estamos en la ejecución, ya hemos recogido datos y estamos en ejecución. Y una vez que ejecutes, empezamos nosotros la ejecución de este proceso, este cambio así radical en el hospital, el 1 de agosto. Y vamos a tener una prueba durante un mes. Ahora, ¿por qué sistematizar? Porque te reduce costos tremendamente. Evita el costo del papel, gasto de lapicero, gasto de personal, gasto de equipos, un montón de cosas evitas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Con esa prueba, verificar cuáles son los resultados de esa tarea. Y después de eso, vamos a encontrar errores, fallas, obviamente, siempre vamos a encontrar errores. Vuelvo a decirles nuevamente, todo lo que se mide es sujeto a mejora. Si no puedes medir, no vas a poder mejorar. Eso tiene que tenerlo bien clarito. Y una vez vas a volver a actuar correctivamente aquellos detalles que en tu verificación encontraste como error. Esos errores que te sirven de oportunidad para seguir mejorando. Y este ciclo nunca termina. Y esto es algo que vemos. Por ejemplo, si yo voy a ingresar a un trabajo y de un proceso, ingreso y quiero innovar, te vas a encontrar con dos cosas posibles. Que te acepten, porque parece que es buena idea, y tomemos el riesgo, o sencillamente lo rechacemos porque no quiero salir de mi estado de confort. Y eso en un hospital donde hay personal nombrado que trabaja por años, es bien complicado, es difícil. Yo prácticamente ahora en agosto, que estoy empezando con todo esto, prácticamente orden militar, se vamos a cambiar. Lo vamos a hacer, les guste o no les guste, lo vamos a hacer. Porque hemos entendido que ese proceso lo tenemos en cuenta. Por ejemplo, cuando atiende farmacia, ¿qué hace farmacia? Tiene su software de almacén. En otra computadora tiene su dispenso y el otro su facturación. O sea, cuando atiende un paciente, por acá, y luego por acá. ¿Te das cuenta qué pérdida de recursos? Es impresionante lo que se pierde en un hospital del Estado que no ha querido actualizarse. Es impresionante. Seguimos. Esto es otro tema muy importante. Tu atención centrada en el paciente. La institución en general, sus programas, como sean ejecutados, ¿ya? Siempre debe identificar quién es el cliente y cuáles son sus necesidades. Si lo tienes clarito, entonces vas a poder mejorar. Durante años, el Estado, con los hospitales, no solo el mío, sino diferentes hospitales, ustedes que han estado en diferentes, imagino que tú estás en el Carrión Interno. ¿Tú en qué hospital estás? En Jauja y en Cano. En Jauja y en Cano. Zapampa, ¿no? Vamos a encontrar que los procesos que se hacen no se ajustan al paciente, ninguno. Se ajustan a la necesidad del personal. Yo me pongo mi guardia dominical porque sé que en mi guardia dominical voy a tener mejor remuneración, pero no atiendo nada. Y les digo a la gente que es mi guardia.
Y al recurso humano le digo que es mi derecho. Eso es un grave problema. Entonces, aquí, cuando tú evalúas un proceso, ¿ya? Tienes que hacerlo así, de manera transversal. Haces un corte, todos por igual, ¿ya? Y vas a ver el proceso para que hagas otro. Felizmente, digo felizmente porque bueno, esa es mi perspectiva, con la ley Servil, los organigramas que establecen ahorita a nivel nacional van a cambiar totalmente, el famoso ROF. Porque ya no va a ser un ROF, ese árbol que ustedes ven, ¿no? Jefe, abajo, director, tal, jefe de tal, no, ya no va a ser así. Va a haber un director que va a tener por debajo de él el tema administrativo como proceso y el tema asistencial como otro proceso. Y yo lo que voy a enseñar en un momento es aprender a hacer una máquina. Eso vas a tener que saber como editor, cómo analizar un proceso. Porque si tú sabes cuál es nuestro negocio en salud, paciente enfermo, ¿no es cierto? Llega, su salida tiene que ser paciente sano o recuperado por lo menos. Ese es nuestro negocio, no hay otra cosa. Y el proceso es lo que va a cambiar entonces. Donde, por ejemplo, en la actualidad, y yo siempre voy a ser un crítico y siempre lo he dicho donde sea, tenemos en todos los hospitales departamento de enfermería, con respeto a todos los enfermeros del Perú. Pero el departamento de enfermería tiene sus servicios y trabaja paralelo al médico. Pero sin embargo, si tú vas a un hospital, el jefe de servicio de medicina le rinde cuentas al jefe de departamento de enfermería, pero no le rinde cuenta al jefe médico, que es jefe de departamento de todo el departamento. O sea, hay dos. Entonces, y lo han respetado por años por un tema de genial, pero no se han enfocado a la necesidad. Los departamentos médicos deben ser como una pirámide, donde el médico a la cabeza y toda su organización debajo de él, enfermeras, tecnólogos, debajo de él, en una pirámide del proceso de lo que hace en medicina. Cuando eso entre en funcionamiento, a partir de este año en adelante, aquellos que entren al tránsito van a encontrar que las cosas cambian. Hoy en día, por ejemplo, el Ministerio de Salud, hace una semana tuvimos una reunión y habló de las redes integradas de salud, lo que en algún momento estuvo en vigencia en el Ministerio de Salud a nivel de Lima Metropolitana. Ya, eso se va a hacer eco a nivel nacional, porque ya va a haber redes integradas, donde un grupo de redes pertenece a un hospital pero con niveles de contingencia, donde sale de alta y ya no lo va a volver a ver al hospital si no lo ve el primer nivel de atención, y no puede volver al hospital ese paciente porque saturan los hospitales. Entonces todas esas cositas van a ver, y aquí lo importante para que tú hagas esto es que el compromiso del gerente, del director, es clave, porque si tú no tienes al gerente, al director comprometido con este proceso, sencillamente no funciona. Porque yo puedo ser muy jefe de departamento y le digo al jefe de servicio, es esto, si es mi pata o le llevo algún tipo de rencilla, no lo voy a hacer. Si es mi pata, oye, un tiempo más, ya te lo doy. Pero si es el gerente, si es el director, y es orden, y es orden. Y saben que si eso se cumple, porque se cumple. En seguridad, en salud, en temas de esto, el gerente, cuando tú definías bien clara tu política, entonces la gente marcha sobre esa política. Pero si ha sido solamente a sentar, a calentar el asiento, ya no avanzamos. Seguimos. Este otro es un elemento importante, y hay normas sobre la seguridad del paciente que forma parte de lo que es calidad de atención. Todo esto está enfocado a que exista seguridad del paciente, que básicamente son todas las acciones hacia el paciente y la familia para que cuando un evento adverso se ocurra, se pueda mitigar de inmediato. Por ejemplo, en una atención médica X, ya, el caso que salió ayer por la radio,
niño de 1 año que acude al centro de salud, le aplica metamizol y hace un cuadro anafiláctico. Hace un shock anafiláctico, hoy se encuentra en UCI, ha hecho, ¿cómo se llama? Una hemólisis tan grande que necesitó hasta 13 unidades de sangre. Ya. Entonces, el metamizol de por sí es un medicamento que produce un porcentaje importante de cuadros alérgicos. ¿Ya? Y cuando hablamos de seguridad del paciente, el tema de información es muy importante. Pero ¿qué ocurre en nuestros niveles de tensión? Fiebre, ya, ¿cuánto te fiebre? Ya, metamizol, se acabó. Pero no le dices a la mamá, es alérgico, nos olvidamos. ¿Cuántas veces yo mismo atendí a un paciente? Nos olvidamos. Porque vemos el tema de emergencia, pero tú sabes que ese medicamento puede producir algún tipo. Tenemos cuidado, a diferencia, por ejemplo, es el metamizol, pero a diferencia, por ejemplo, de la penicilina, que genera muertes y muertes. Penicilina, ¿él es alérgico a la penicilina? Estás, pero con eso, porque sabes que hay muerte. Bueno, el metamizol tiene un porcentaje, no es tan grande, pero así como ese niño puede pasar en muerte. Y yo les cuento una anécdota de mi internado. Yo era interno en el hospital Carrión y había un señor que llegó con un dolor intenso en epigastrio, desplazadas en la espalda, antecedente de pancreatitis, era una crónica que se había reagudizado. Y me dice, doctor, yo soy alérgico al metamizol. Yo agarro con el cel rojo y coloco la historia alérgico al metamizol. Y el paciente a las 2 de la mañana empieza a tener dolor. Yo estaba, obviamente en ese entonces, esta sala atendías medicina y atendías cirugía, atendías todo, no había, tenías que atender todo. Entonces, ni más, atendías pediatría y la otra sala que era contigua, nomás Carrión, espalda, que era la parte de ginecoobstetricia. O sea, al final era un solo interno y te mataban así, te matabas. Entonces lo dejan al paciente, lo llevan a una camilla y el paciente comienza a hacer dolor. Entonces, y el interno lo dicen, págale y lo mandan a sala de operación. Entro a sala de operación en regreso y el paciente había hecho paro y había fallecido. ¿Por qué? Porque la señora le había ocupado 1.5 gramos de metamizol. Estando en la historia escrito. Entonces, por eso es que es importante, uno, el tema de historia. 2, que tu paciente te arregle y lo haya registrado. Porque si no estuviera registrado, no es el mismo. Y en el video que les muestro, ahí se van a dar cuenta, vamos a ver el video que vamos a ver, es una historia de un médico, el mejor especialista en temas de otorrinolaringología, pero que de la noche a la mañana se convierte en paciente y lo traslada a un hospital que no es el suyo y sufre todas las peripecias que pasa un paciente. Y lo van a ver. Sigue. El otro es el tema de incentivos, para que esto se garantice el tema de calidad. ¿Ya? El incentivo para garantizar la calidad, que básicamente permite y estimula y retribuya buena atención en salud y que desaliente al mismo tiempo comportamientos inadecuados. Por ejemplo, esto es un enunciado que lo hizo Don Avenia en el año de 1966, por si acaso. Don Avenia es el padre de la auditoría. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Él decía, bueno, para que tú quieras hacer lindo trabajo, tienes que incentivarte de alguna manera. Y decía, entonces, a ver que la resolución, la felicitación, esas cosas formaban parte para que tú realmente tengas esas ganas de seguir mejorando. Y obviamente el gusto que tienes por tu carrera, ¿no? Ahora, hay algunos principios que es importante que vean. La promoción de autocontrol, el enfoque preventivo, confianza y respeto, sencillez, confiabilidad y validez. Si esto manejamos, no vamos a tener problemas. Nos hemos dedicado en hospitales a hacer básicamente el tema de curación y nos olvidamos que estando en cualquier estadio de la enfermedad podemos prevenir incluso estas complicaciones. Al paciente con confianza, respeto, sencillez, ¿no? Y tenemos que mostrarnos confiables
y que nuestra comunicación, nuestro trabajo sea válido. Pero ¿qué ocurre? Y posiblemente esto le suene a paporreta, porque yo cuando escucho cuando un personal agarra, no, vamos a atender al paciente con calidad y calidez, y hablan y dicen, y después agarras y detrás están, revisa su file y tiene pues una serie de quejas por maltrato. O sea, realmente resulta inadecuado esta forma de hablar, ¿no? Pero tiene mucho de cierto, porque el autocontrol, tú puedes tener un paciente recontra molesto, indignado, impaciente y demás, y está en el autocontrol de parte del que lo atiende, en que la persona esté tranquila. Y si eso ocurre, vamos a ir atendiendo de la mejor manera y vamos a tener lo que llamamos calidad en la atención. Y vuelvo a repetir, esto no es del médico, no es exclusividad del médico. A pesar que la prensa, la opinión pública, cuando se equivoca el químico, ¿qué es lo que dice? Negligencia médica. Si la enfermera le puso mano, le generó una flebitis por una colocación inadecuada de una vía, negligencia médica. O sea, confundimos bastante ese tema. Y cuando alguien dice, hoy día llega un nuevo auditor médico, la gente está pensando, me van a cuestionar. Entonces, por eso es que el auditor, al menos cuando me formaron a mí, las cosas teníamos bien claras. Tiene que ser necesariamente entendido que hablamos de mejorar calidad de intervención. Básicamente es eso. Siguiente. La estrategia en general obedece ya a que las instituciones tengan un sistema obligatorio de garantía de calidad, ya que no es lo mismo un programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad. ¿Ya? Un programa es la forma a través de la cual vamos a operativizar el modelo de una institución, pero el sistema es aquel que te obliga, que tienes que monitorear ese proceso. Seguimos. Aquí hay un cuadrito que es muy interesante, ¿no? Tú estableces qué es lo que quieres, qué es tu calidad deseada, qué es tu estándar, cómo quieres trabajar. Por ejemplo, mi médico neurólogo, por ejemplo, por el tipo de paciente y demás, tú le estableces un estándar de 12 pacientes en 4 horas, o 3 pacientes por hora. ¿Está bien? Realizas esto, ese es tu estándar que quieres llegar, haces el proceso en tema de citas, en tiempo de espera y demás, y después haces tu comparación entre lo deseado y lo que tenías. Cómo estabas trabajando y cómo estabas deseando. Haces tu comparación y ves cómo has mejorado. ¿En qué sentido? Mejor atención, le reduces de 16, le reduces a 12 porque esperas que en ese tiempo, en tema de atención, mientras entra el paciente, porque ya hiciste una medición X, por ejemplo, un paciente neurológico, ya hablemos de un geriatra, o hablemos un paciente con rehabilitación física con algún tipo de discapacidad, el tiempo de acceso del paciente desde la puerta hasta la silla se toma un poco tiempo más, son segundos, pero los segundos si se suman cuentan, ya entre lo que se para y retire de nuevo, entre la atención y demás, por tipo de paciente tú puedes disminuir tu estándar de atención justificado, después compararlo. ¿Hay mejor satisfacción? Y eso empieza a medir. Sale el paciente, sale a la puerta, tú vas a evaluar tu tiempo de espera y demás. Y puedes hacer una pequeña encuesta ¿quieres hacer un trabajo de investigación? Haz una pequeña encuesta de satisfacción y eso te va a servir de comparación. Si lo que has querido está funcionando. Y después, obviamente, con todo eso encontrarás algunos errores, detalles que tienes que mejorar. Y ahí viene el desarrollo de procesos de mejora. Allá, entonces, ¿sabes qué cosa? Como tiene que venir desde el fondo y hasta acá, entonces mejor coloco en la puerta una pequeña mini sala de espera con 2 asientos, de manera que van turnando y van entrando rapidito. Puede ser, ¿no? Entonces, esa puede ser una segunda alternativa. ¿Estamos? Entonces, la estrategia que tú tengas que hacer va a depender
Vuelvo a repetir, de lo que has medido. Si has medido, puedes mejorar. Y si nunca lo has medido, mentira, no lo vas a hacer. Sigue. Ahora, hay niveles de operación del auditor. El primero es el autocontrol. Primero, diseña tus procesos y estandariza, o sea, qué es lo que quieres hacer. Entonces, una vez que sepas qué quieres hacer, a tu gente que está debajo tuyo, coordina para que capacites y tus miembros estén listos para enfrentar el desarrollo de ese plan que tú tienes. ¿Ya? La idea es que todos los miembros de tu organización lo asuman como tal y realicen los cambios que tengan que realizarse con la finalidad de mejorar el proceso en el cual estás participando. Por ahí empieza. Controla tú mismo a tu propia gente. Siguiente. El segundo nivel, ya estás del macro y vas a subir. Haces una primera auditoría interna. O sea, haces tu proceso y haces tu auditoría interna. Por ejemplo, quieres mejorar el proceso de sala de operaciones. ¿Sí? El ingreso de pacientes, has visto que el tiempo de demora entre cirugía y cirugía es demasiado largo porque demoraron, porque entre entrada y pasillo hay una serie de elementos. Entonces haces una evaluación sistemática, pero dentro de tu institución. ¿A través de qué? De una instancia externa, pero dentro de tu institución. ¿Ya? Siempre es bueno esto, ¿por qué? Porque tú dentro de tu entorno puedes creer que las cosas van bien, pero basta que alguien venga de fuera con otras experiencias, va a haber más errores de los que tú ves. Así que eso siempre es bueno. ¿Ya? Y no, por ejemplo, cuando viene el IDES se dice, por ejemplo, le pides el IDES a una interna, o sea, una auditoría dentro de tu institución, vienen de otros lugares, en este caso de otra oficina, no, pero no sería mejor así. Eso es importante. ¿Por qué? Porque analizas causas que no permiten el logro de los resultados que tienes. ¿Por qué? Porque implementas acciones necesarias para que alcancen los niveles de calidad esperados. Y tercero, porque el acompañamiento responsable de los procesos, el seguimiento y el mejoramiento de los mismos, es bueno que te critiquen, en otras palabras. Y el tercer nivel de la operación de auditoría ya es la auditoría externa. Pero esto es de otra institución, de una institución fuera a nuestra institución. Su propósito ya es verificar la realización de los procesos de interna y de autocontrol, y ya implementando un modelo de auditoría de segundo. Primero, tu oficina. Después, dentro de tu institución, invitas, por ejemplo, al jefe de acá, mira, yo tengo este proceso, ¿qué opinas? Así, y te darán ideas. Esa es la interna. Y la externa no, ya viene la institución de afuera, lo que hace su salud, lo que hace la directa con nosotros. Eso es una externa. Siguiente. ¿Qué acciones se toman en la auditoría? Ya son aquellos mecanismos, básicamente, para mejorar procesos. ¿Ya? Y para que tú mejores procesos, tienes que hacer el análisis de los datos, informes de no conformidad, no, esto está mal, esto está mal, resultado de la auditoría que has hecho, y obviamente la revisión a través de tu ente más superior. Y sobre eso haces acciones correctivas o acciones preventivas. Sí. Una acción preventiva básicamente es cualquier tipo de procedimiento que ya metemos fuera, pero con la finalidad de que antes de producir la atención tú hayas evitado o hayas visto para que garantice la calidad de la misma. Por ejemplo, para Feria Yauris van a haber campañas médicas dentro de la feria, como todos los años. Entonces tú llegas al campo, evalúas qué cosa vas a hacer y dices, esto voy a tener hasta tal hora, entonces previenes cualquier elemento que pueda ocurrir y que te pueda afectar. Cuando haces eso, obviamente es una acción preventiva, porque evalúas el campo y sobre eso, antes de que se realice la atención, para prevenir. Esto es en la parte de prevenir, por así decirlo, solamente como tú. Sí. Y en la otra es la acción continua de seguimiento. Cuando haces una acción de seguimiento, son aquellos procedimientos
que hacen, ¿para qué? Para que verificar si la prestación de los servicios son de calidad. ¿Ya? Una preventiva, por ejemplo, acá puesto, está mal ahí, pero una preventiva es aquella que se aplica al equipo antes de la falla. Siguiente. El otro es coyuntural. La coyuntural es cualquier acción, igual, mecanismo, temas de auditoría, pero ¿con qué finalidad? Cuando ocurre un evento adverso. O sea, ocurre la falla y de inmediato estás actuando. Ocurre un brote epidemiológico y actúas de inmediato. Coyuntura. Temas de emergencia que se presentan en el momento, eso es una acción coyuntural. ¿Ya? Lo que haces es, mira, ocurrencias de eventos adversos durante el proceso de atención de salud y facilitar la aplicación de intervención orientada a una solución de inmediata. ¿Ya? ¿Y para qué? Para que puedas prevenir de nuevo la recurrencia. Esa es una acción coyuntural. Sigue. Ahora, cuando ya nos hagan cuando ya entramos a una entidad externa, cuando nos toque incluso hacerlo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a todos dirigir, como en todo, el usuario. Cada entidad, cada prestador de servicios de salud, cada EPS, que es una entidad prestadora de salud, ¿ya? Todos van a tener su ciclo de mejora. Incluso aquel que te supervisa tiene que tener su ciclo de mejora porque, o sea, ya esto no me he fijado en mi auditoría, en esto voy a mejorar. Todos. Pero si se dan cuenta, el prestador de salud, dirección de entidades territoriales, van a supervisar al prestador de salud, estos a través de EPS y así. Todos en relación al usuario, pero todos en general van a hacer su ciclo PHDA. ¿Por qué? Porque todos se supone que están en el marco de la mejora continua en temas de gestión de calidad. Sí. Los equipos de auditoría siempre van a tener un auditor líder. Siempre. Y este auditor líder es el que va a dirigir el equipo, es el que va a plantear las propuestas y es el equipo el que va a hacer la ejecución. La ejecución de un procedimiento de auditoría de cualquier clase, ¿ya? Es una actividad que requiere en quien la realiza no solo capacidad como auditor, sino como conocimiento particular y profundo del tema o disciplina del saber humano respecto de la cual realiza la auditoría. Por ejemplo, si yo voy a realizar auditoría en tema de seguro integral de salud, mínimamente tengo que conocer cómo funciona el SIS. ¿Sí? Si a mí me dicen, doctor, usted va a evaluar, yo soy auditor, digo, usted va a evaluar FUAS 056, ya, la prestación 056. Yo tengo que saber por lo menos de qué me están hablando. Si tú eres auditor líder, tienes que conocer pues todo el macro de lo que vas a hacer. Ya, usted va a evaluar la 021, usted la 056. No sé, está mal, ¿no? Disculpe, ¿y eso qué significa? 056, por ejemplo, es un consulta externo. Tienes que saber clarito que estás evaluando y qué parámetros vas a utilizar. Y si alguien te dice, no, sabe que esta prestación no va, como una vez ocurrió hace un par de años, donde el jefe de la oficina de seguros de Divisa me dijo, doctor, esto no funciona así. Y me acuerdo que estaba con mi editor y le digo, según el QRJ, ¿de qué RJ me está hablando? Porque si no el convenio tal, y empezamos a discutir sobre el tema. Y resulta que a él le habían dicho que eso no prestaba. Y el auditor es así. Cuando tú tienes una observación X, por ejemplo, hace 2 semanas hubo un informe de una autoridad de caso del comité de auditorías del hospital y dijo en sus recomendaciones mal manejo del paciente con el diagnóstico de tal, y el auditor no puede opinar. El auditor está prohibido de opinar. El auditor dice mal manejo del diagnóstico tal
según la guía clínica tal, 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 tal. ¿Me entienden? O sea, el auditor no puede emitir opinión personal. El auditor tiene que emitir opinión técnica. Por eso es auditor. ¿Me entienden? En una conclusión jamás, pero jamás emitan opinión particular. Si su recomendación es aperturar proceso administrativo a alguien, por ejemplo, tienen que justificar por qué. Porque se vulneró la norma tal, artículo tal, de tal, tal. Si para ustedes hubo mala praxis en una auditoría de caso, tienen que decir porque según la guía clínica tal, el procedimiento debe ser tal. Porque el día que a ustedes le hagan una evaluación de ese tipo, o sea, un auditor audite a otro auditor, le va a decir, ¿por qué opinaste? No pueden opinar a la ligera, tienen que tener un sustento técnico. Y son los médicos auditores, aunque no lo crean, los únicos médicos que hacen opiniones técnicas de verdad, junto con los administradores de servicios. Pero pues el resto no sabe hacerlo. Se los digo, no saben hacerlo. Siguiente. Y lo otro es la evaluación por pares. Se entiende por par la persona con el dominio y conocimiento en el área o tema que está abordando en la auditoría. Siempre van a existir pares en las distintas disciplinas clínicas y no clínicas. Por lo tanto, un acto médico no podrá ser hecha por un profesional distinto a un profesional médico. O sea, el auditor tiene que evaluar. O sea, el auditor, yo médico asistencial, en la vida me va a dejar auditar por otro médico, por otro que no sea médico. No, que el odontólogo, ¿quién? No tiene el mismo conocimiento del tema. Con ustedes vamos a hablar de temas clínicos, porque se formaron como médicos, ¿sí? Pero en el aspecto administrativo, entonces yo puedo cuestionar a otro médico. Y es viceversa, doctor. Y viceversa. O sea, un médico tampoco odontólogo al trabajo, porque no conoce. Ahí sí puede, porque el tema médico es mucho más amplio, porque abarca todito. Pero si te van a hablar del proceso de enfermería, eso no vas a poder hacerlo, porque tú conoces el proceso de enfermería, no lo has estudiado. Seguimos. Por ejemplo, cuando haces una auditoría de efectividad clínica, o sea, una auditoría de caso, ¿ya? Tu ejemplo, programa de instrumentos tiene que ser tu evaluación de guía clínica práctica, tu control de cumplimiento de la aplicación de guías práctica clínica, programa de vitamina, mortalidad institucional, mortalidad materna, programa de vitamina. Todo eso que tú ves acá tiene que tenerlo como referencia para que tú emitas opinión técnica. Ojo, el médico auditor siempre emite opinión técnica, nunca opinión personal. ¿Ya? Cuando hablas de auditoría de eficiencia, hablas de evaluación de mejora, de ecuación de ubicación de estancia hospitalaria, o sea, evalúas estancia hospitalaria, evalúas cancelación de cirugías, monitoría del paciente con sudor crónico, etc. Y cuando hablas de auditoría de servicio, pues satisfacción, ¿no? Satisfacción, método cualitativo, sí, no, gestión de quejas, reclamaciones, incidentes durante la atención. Entonces, si se dan cuenta, acá se traduce lo que les dije al principio, ¿no? Todo lo que es medible es posible de mejorar. Todo. Si no se mide, no sabes cómo mejorar. Todo es solamente de recontra subjetivo. Siguiente. ¿Cuáles son las etapas de una auditoría? El primer paso siempre es la autoevaluación. ¿Qué voy a hacer? Conozco el tema y si no lo conozco, lo empiezo a revisar antes de yo tratar de hacer una auditoría límite. Puedes conocer más que yo. ¿Ya? Y eso siempre tenganlo en cuenta. Cuando vas a hacer una auditoría, primero prepárense. Porque no vayan a encontrarse con alguien que sepa más que ustedes, se los coma con todos zapatos. El auditor tiene que conocer igual o más, nunca menos. Si no, no se lancen a auditar. Segundo paso, definición de prioridades. Puntos exactos. Cuando uno hace auditoría, tiene que ir a puntos concretos.
Porque si no, haces todo un enmarañado, un árbol y nunca llegas a un punto. El auditor trabaja con la técnica del lápiz. El lápiz es así y va a una punta, ¿sí? Y el auditor es puntual. Yo quiero ver estancia hospitalaria y me centro en estancia hospitalaria. Quiero ver tal cosa y hago temas puntuales. El proceso ya de cada uno habría que ver cómo se ha configurado, pero tengo que medir puntualmente. ¿Se entiende? Definición de calidad esperada, o sea, tengo este estándar, quiero llegar a tal estándar. Medición inicial, desempeño de procesos prioritarios, o sea, cómo están. Formulación del plan de mejora, lo ejecutan, lo evalúan, hacen la retroalimentación para que la organización lo aprenda y finalmente estandarizan el proceso. Todo esto forma parte de todos los procesos de auditoría en general, de todos, pero más o menos esos son los lineamientos. De inicio no lo vas a memorizar, pero la práctica es el maestro. Después van a ir saltando rapidito. Se van a dar cuenta, todo es un recuento después cuando vayan a hacer el proceso de auditoría, se van a dar cuenta a dónde tienen que ir. Siguiente. Entonces acá está la ruta crítica, ¿no? Todo lo que les decía. Es lo mismo. Autoevaluación, selección de personas, todo. Hasta que tengan nuevamente vuelves a autoevaluación. Sigue siendo el mismo ciclo, solamente que es mucho más desmenuzado. Sigue. Vamos a ver. Esto es una clase, por así decirlo, en este caso de la Dirección General de Salud de las Personas, hace un par de años, ya, que la estoy tomando porque es muy interesante. Esto es el desglose de lo que es la norma técnica de calidad, de la norma técnica de auditoría. Esta nos habla básicamente lo siguiente, que la auditoría se puede dar en un establecimiento de salud de los servicios, ¿ya? De los servicios en general. Hay auditoría clínica que básicamente es de cada especialidad, médico, ontológico, enfermería y otras, y otra que es de gestión administrativa y financiera, ¿sí? Esta es la norma técnica, esta del año 2005, pero ha tenido una variación al año 2006, que es la que le voy a pasar ahora, ¿ya? La finalidad de esta norma técnica fue fortalecer la función gerencial del control interno institucional, ¿ya? A fin de que se promueva la mejora continua en las prestaciones de servicios de salud. Lo que les hablaba. El objetivo, ahí lo tiene, y la base legal es esta, de la norma técnica. Esta es la norma técnica de MINSA. Entonces, es importante que ustedes conozcan cuáles son las jerarquías de normas. Siempre es así. Primero, resoluciones directorales por ejemplo, de hospitales y demás, ¿no? Otras resoluciones administrativas, etc. Después, estamos en la base. Una resolución jefatural que pueden sacar, las jefaturas de departamento pueden sacar resoluciones jefaturales. El CIS sale la CRJ, que si trabajan en el CIS en algún momento, van a encontrar que las resoluciones jefaturales son las que hacen transferencias financieras. O sea, la RJ 175, ¿o cuánto nos ha llegado por la RJ 100? Van a hablar así. Por encima de ella están las resoluciones directorales, ¿ya? Después las resoluciones ministeriales y por encima de ellas las resoluciones supremas. Hasta acá, reglamentos o decretos supremos son de tercer orden.
Un decreto legislativo siempre ya es de segundo orden y está por encima de un decreto supremo o de una resolución suprema. Por ejemplo, si un hospital saca a través del administrador una resolución administrativa y el director sale ordenando tal cosa, no puede venir un jefe de departamento y sacar una resolución jefatural vulnerando eso. Tiene que ser con resolución directoral. Un decreto supremo jamás va a tener menos rango que una resolución suprema. O un decreto supremo no puede ser nunca más que un decreto legislativo o una ley. ¿Se encuentra? Por eso es que y en el Estado ahí pasa, muchas veces colisionan algunas normas, pero siempre tú tienes que ver la de mayor jerarquía. Este cuadro es súper interesante porque tienes que tenerlo clarito. Ustedes como auditores tienen que tenerlo bien claritos. Segundo, las leyes. Y las leyes también tienen rangos. Hay decretos de urgencia, por encima del reglamento del Congreso, legislativas, ordinarias, orgánicas, y ahí están las leyes. Pero por encima y la madre de todas, Constitución. El tema de Constitución son lo que le llaman, si se vulneran, son vulneración de los derechos primarios, por eso que están en la cabeza. ¿Se encuentra? Si alguien viene un derecho constitucional, se viene un derecho primario. Y no hay ni ley orgánica, ni ley reglamento de Congreso, ni decreto supremo, ni nada que puede estar por encima de la Constitución. Esto es importante que lo tengan, y esto es importante, más importante para que sepan, por ejemplo, si encuentran una colisión entre una norma y otra, verifique siempre cuál es la de mayor jerarquía. Y si son de la misma jerarquía, evalúen la última. Y que diga claramente en la última que dejó sin efecto a la anterior. Siempre. Porque con esto se va a encontrar, esto es pan de cada día. Entonces acá tenemos auditoría en salud, auditoría médica, auditoría de caso, de oficio, auditoría interna y auditoría externa. Estas 6 tipos de auditoría están definidos en la norma técnica. ¿Ya? Vamos a ir rapidito nomás. ¿Cuál es uno? Porque el desarrollo, esto es para que estamos empezando. Entonces, toda auditoría, cuando hagan su informe de auditoría, tiene que tener esto: una sumilla, que se resume, una condición, que es básicamente la situación en la que se encuentra, el criterio es la norma técnica, guía de práctica clínica, etcétera, que ustedes van a usar para que digan si el proceso fue bueno o fue malo. La causa, obviamente, que generó, el efecto que generó, por ejemplo, del niño, del metamizol. ¿Está bien? La sumilla, podemos decir que fue un paciente de 1 año que recibió tratamiento para la fiebre con metamizol en la dosis de tal. ¿Está bien? De 2 mililitros, por ejemplo. La condición, tú vas a colocar, por ejemplo, dosis adecuada, pero sin consulta si el paciente tenía o no, o sin registro en la historia si el paciente era alérgico o no metamizol. Eso es tu condición. Criterio: guía de práctica clínica del Hospital del Carmen en tratamiento de la fiebre. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a repetir, ustedes nunca pueden opinar si no tienen un criterio clínico, criterio técnico. ¿Estamos? Ese es tu criterio. La causa fue, en este caso, de ese problema, en este caso la inobservancia o el no preguntar si el niño era alérgico o no. Y el efecto pues, el paciente está bien. ¿Sí? Observaciones. ¿Qué observaciones podrían hacer? Hizo una complicación, etc. Las conclusiones: paciente recibió tratamiento con metamizol sin hacer la pregunta o sin conocer si el paciente era alérgico según la guía clínica, ya es en el resumen, ¿no? Y la recomendación, ojo, aquí no, las recomendaciones están guiadas básicamente a que tú mejores el proceso. Y la pregunta haber empezado: ¿qué recomendación daría ahí?
no tener más en cuenta el correcto llenado de la historia clínica o sin caso el paciente es alérgico, ¿no? Mayor observancia del personal de salud a las indicaciones médicas y toda la historia clínica en general. En todo caso, tu recomendación es, vuelvo a repetir, tu recomendación va, Debe ir en base a... la recomendación tiene que ir en algo que vas a medir. Allá. Entonces tú, registro historia clínica, por ejemplo. Entonces, registro historia clínica y puedes establecer a partir de ahí una norma, una guía clínica o mejorar tu guía clínica donde necesariamente en negrita coloques que sí o sí se registre si hay alergia o no. Entonces ahí vas a capacitar a todo el personal que tiene mides, y ya mides, ¿por qué? Porque al capacitarles sacas tu lista de quiénes fueron capacitados en el tema específico. O algo así como una recomendación, implementar en la historia clínica un ítem que dice en caso de que si el paciente fuera alérgico o no. Porque entonces, eso no, muy poco es necesario. Con eso estás ya. levantando la observación. O sea, toda recomendación tiene que ser medible, Ya. evidenciable. Los principios ya lo saben. Mejora continua, hay que tener ética, independencia, confidencialidad, ya, dentro de lo que normalmente. La organización, así funciona. Hay un equipo de auditoría que cumple un perfil, ¿sí? Este perfil puede estar en este perfil de auditor. Ahora, aquí pueden incluirse algunos especialistas, sí, porque conocen, ese es el equipo. Todos ellos forman el comité de auditoría y todos ellos dependen de una oficina, la oficina de gestión de la calidad. Así funciona, ¿ya? El auditor, título profesional, que no tenga antecedentes de mala praxis, que tengan capacitación, en este caso ser auditores, por eso están haciendo este diplomado, la experiencia o la expertise en el tema y tener buena salud física y mental, no aquellas personas, por ejemplo, que tienen un problema ahí entre persona y persona y por eso quieren fastidiar. El comité de auditoría, siempre hay un presidente de comité, un secretario de tecta y el resto son vocales. Los procesos empiezan, el origen de la auditoría parte a través de un plan operativo anual. Ahí viene el ordenamiento. Aquí van a decir cuántas auditorías de caso tienen, pero esto lo hacen a través de toda una estadística de lo que se ha presentado el año anterior. ¿Ya? Entonces, ejecutan, depende de los hallazgos que van a hacer y las recomendaciones, y hay que hacer seguimiento, y al final esto es un ciclo continuo, es lo mismo, ¿no? Nada más que para ver un comité. Hay diferentes procedimientos: auditoría de registros existenciales y de la calidad de atención. Quien trabaja en seguros privados, por ejemplo AFPs, por ejemplo SOA, por ejemplo Pospol, Salud, SIS, así es. Quien trabaja en un hospital y está en un comité, hace esto. Ya, inclusive los de seguros también hacemos esto, pero más o menos llevado a esto. ¿Por qué auditoría de registros existenciales los que trabajan en seguros? Porque tú vas a recibir el FUA y tienes tu norma técnica al costado, y la norma técnica dice mínimamente tienen que estar bien registrados tal ítem, te dice la norma técnica. Entonces en eso te tienes que centrar, que el registro esté adecuado, y sobre eso tienes que, ¿para qué? Porque por ejemplo en el SIS, el FUA, sí conocen el FUA, el FUA registra todos los campos que tienen que estar llenados mínimamente. Y este mismo FUA es como la factura. Si este FUA rechazado, no te lo pagan. Entonces, este FUA lo que hace es reflejar cuán buen auditor eres. Mientras menos FUA rechazados, mejor auditor. Si tienes un montón de FUA rechazadas, no sabes lo que estás haciendo. ¿Sí? De eso se trata. Y lo otro es auditoría de casos, que básicamente hablan de un proceso. Acá hablan de procesos. Los procesos, lo del niño, ¿no?
qué pasó al principio, cómo llegó. Desde que llega al hospital, empiezas a evaluar. Ya, ¿a qué hora llegó? Al día lunes. Ya, ¿a qué hora se quedó el hemograma? El hemograma dice 3 horas después. ¿Cómo es posible 3 horas después? Ya, pero tú puedes escandalizarte, ¿no? Pero mira, fueron 4 horas después. Y ya, pero hay tiempo, se ha demorado. ¿Según quién? Y siempre pregúntense eso, aunque suene a veces insolente con muchos. Que no debió, ¿según quién? ¿Quién dice que eso debió ser de esa forma? Hay una guía clínica y siempre de esa forma. Guía clínica de hospital. No tiene guía clínica nacional, norma técnica nacional. No tenemos internacional del mismo lenguaje. Y si no hay, te vas a de otro lenguaje. Estamos. Y si es del mismo lenguaje, primero las del área de influencia, Sudamérica. No vayan de frente, pero la guía española dicen, ¿no? Si hay una guía chilena, por ejemplo. ¿Se entiende? Ese es el rango. Pero nunca, pues, eso siempre le voy a recomendar, nunca hablen porque piensan que es así. Siempre tengan en consideración que hay algo que rige y que se le dio cambiar. Eso va a diferenciar entre un auditor y un auditor. ¿Entiendes? Una auditoría de caso, ya, usualmente es una auditoría que lo convoca a la oficina de gestión de calidad. La investigación está a cargo del coordinador, el comité auditor va a publicar toda la documentación, estudian los documentos, que es básicamente historia clínica, y después hacen la solicitud de informes por áreas. Señor, pasó esto, hizo un informe de tal cosa, según la historia clínica, falló esto, señor, su informe, y así van pidiendo informes. Reúnen todo y hacen la evaluación de datos asistenciales. Si necesitan, convocan a especialistas que conocen el tema, que manejaron el tema y indicarán por qué, si tienen guía clínica o no tienen guía clínica, descargarán si hay algún tipo de responsabilidad y ustedes se elevarán el informe. El informe, en base a lo que decía Sumilla y todo lo demás, en base a ello, se eleva el informe. Y lo firman todos los miembros del comité. ¿Ya? En la auditoría de registro, por ejemplo, un auditor de la oficina de gestión de calidad, por eso digo, hay auditores de seguros, hay diferentes tipos de auditores, y los equipos de auditores es muy importante en todo hospital. Entonces, ¿qué hace un auditor? Puede coger, yo les cuento, el año 2011, 2010, fue el único auditor en la historia del hospital que hizo una muestra de 2.500 historias de los últimos 5 años del hospital. Y hizo una auditoría de registro, que es esta. Hice mi plan, incluir los servicios medio riesgos, seleccionó total de muestra, estableció un modelo de evaluación y empecé a evaluar. ¿Qué encontraba? Faltaba esto, faltaba esto. Y por eso casi me sacan del hospital, voy a hacer un informe. Pero aquí detallamos muchas falencias que hasta ahora persisten. Pero fue el primer chibolo que en ese entonces, digamos, que se enfrentaba con los mayores y por eso casi lo sacan del hospital y por eso es lo que me quedé. La cuestión es que esta auditoría de registro, pues, ustedes si pertenecen a la oficina de calidad en algún momento, hacer una auditoría de registro, porque eso les va a dar una luz de cómo están trabajando y demostrar que hay algo malo, pero y si no se hace nada, si no observa este tema, entonces ustedes tienen para descargar sobre ese tema. Pero es importante porque basta que el director tenga la intención de que esto mejore y que sobre todo contagien a su director para que esto mejore, porque son ustedes los que van a dar el proceso, se van a meter. Reporte de auditoría, como va un reporte de autoridad de registro, antecedentes, qué generó qué obligó a hacer reporte, origen de la auditoría, tipo de auditoría, del registro, qué alcances tiene a nivel del hospital, cuál es su objetivo, identificar cuáles son los errores en el registro, por ejemplo, metodología que he utilizado, resultados, conclusiones, recomendaciones. Vuelvo a repetir, aquí es lo mismo. Recomiendo, cumplir la norma técnica 021, que es la norma técnica de ¿sigue?
Hay disposiciones específicas fuera de esto que están ya enviesas, ya que básicamente implementan la norma y hace un plan nacional de autoría que sigue. Eso es todo, ¿no? Listo. Mientras van viendo, van tomando su refrigerio, yo les voy a poner el video de las que decía. Ya verás. Ese debe ser. Es un video muy interesante, ¿verdad? Porque esto habla de lo que le ocurre a un médico especialista. Volumen de comer. Me va comiendo. Ponle pausa. Clarita. Ya, van a ver. El doctor. Y hay otro más de una en el que pasa en un hospital oncológico en plásticas en Estados Unidos, donde el tratamiento era intratecal y se equivocan y le ponen endovenoso y así se muere. Y justamente ocurre eso cuando hubo un cambio de turno de una emergencia. Mandan a alguien que no es especialista a cubrir el turno. Y ahí se produce tremenda iatrogenia. O sea, este tema de auditoría es interesantísimo. Tú quieres ser calidad, ¿no? Y si entras a seguros, haces lo mismo, solamente que ya lo que tienes, tu función ya no es tanto el proceso, sino asegurar que cualquier error de la documentación esté lista para que tú garantices la reposición económica. Tuviéramos, me fuera, tenemos un par de doctores médicos, pero que solamente sean en calidad y un grupo también que se quede en el hospital. ¿Dónde están trabajando ahorita? En la clínica no estamos. En la clínica, acá. En campo. Pero doctor, ¿por qué pierde tanto dinero? O sea, cuando yo estaba de interna, repartían púas así como si fuera gaseosa, por decirlo, ¿no es cierto? Pues si cada uno simboliza económicamente algo, ¿por qué no el mismo sí reparte? O sea, eso de lo que usted mencionó que van a salir ahora los púas ya rellenados, eso es una buena opción, ¿no? Pero o sea, no solo se evalúa eso, sino por ejemplo, cuando va a farmacia, si da medicación, ¿no es cierto? En el dorso del FUA también debe ir indicado la cantidad, o sea, todo tiene que estar correctamente llenado de acuerdo al diagnóstico que se da. Y lo otro, el paciente de alta también, ¿por qué no se implementan? No sé si Carlos tiene verificadores, ¿no? He visto eso, ¿no? El CIS en su oficina tiene así como casillas del banco verificadores, donde en este caso el interno va, ¿no es cierto?, con toda la historia clínica, un alta, ¿no es cierto?, y te pagan por todos los procedimientos que han hecho, en el cual se revisa hoja por hoja, que esté firmado por asistente, el RP, las evoluciones, todo adecuadamente, y si no se rechaza, porque yo tengo entendido que un FUA, para que sea válido, por decir si está mal hecho o algo, tienes 10 días para corregirlo. O sea, esos 10 días debería ser corregido para que no pierdas el dinero. El tema no es que tengas 10 días. El tema es mientras no sea digitado. Porque el FUA lo puedes hacer hoy día y mañana lo digitas. Pero basta que lo hayas digitado y entra al sistema. Una vez que, o sea, el CIS que tiene la digitación del FUA, todos esos FUAs le sacan a la oficina y los reportes. Los reportes entran a la digitación. Y la digitación entra en un sistema llamado ARCSIS. Una vez que entran al ARCSIS, termina la cartera. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Hasta crear una interfase
entre el galenus, donde están vigilando todo, el médico, lo que está, y el galenus. Está en la interfase y tiene un programa llamado auditor. Y el momento de hacer la interfase, tú solamente haces un clic y todo pasa al auditor. Y después lo corriges y lo migras a lo que se dice. Entonces, ¿qué evitas? Evitas la digitación, porque ya todo lo... Porque inclusive en la digitación puedes obviar varios procesos, porque tú sabes que con tanto que estás digitando, tú digitas, no, ya, listo, termina. Y en uno se te pasa y no digitas eso. Entonces lo que estamos haciendo es que ya se migre desde el médico y a tal, eso es lo que sale en receta, lo que da. Si hay algo más, necesariamente tiene que ser la máquina a digitar eso. Entonces ya no digitas, o sea, disminuyes tu costo en digitadores. Claro. Entonces con eso implementas ¿qué? Más auditores, porque son los auditores los que se van a centrar en que toda la digitación esté bien hecha. Entonces todo eso, esa sistematización es buena, pero cuesta convencer a la gente. Es difícil convencer a la gente. Difícil. No quieren entrar a ese tema. Si era para empezar en agosto, tenía que ponerme bravo. Ahora emergencia, por ejemplo, va a manejarse con un anestesiólogo, con 3 anestesiólogos, 3 tratamientos. Entiendo de que no todos a la emergencia, arriba, piso, a producir. Y eso choca a la gente. Como más de salud de emergencia está abajo, punto. Pero el piso no es como emergencia, el piso es vería pacientes que tienen un RP y esto, sí, que se complican. El problema cuál es? Que nosotros como en el hospital tenemos una alta tasa de fallecimientos en madrugada en piso. ¿Por qué? Porque la enfermera se da cuenta y el médico le avisa, llega para constatar, no para atender. Y eso ha generado un fallecimiento en montón en el hospital. Y por eso es ahorita arriba. Cuando hay fallecimientos arriba, el de emergencia no quiere firmarlo. Ahora ya no hay ese problema. Hay fallecimientos, el médico de guardia tiene que salir. Ya emergencia no lo van a fastidiar. Que la doctora y la defunción, ya no van a fastidiarlo. Vamos a cubrir muchos. Claro que a nuestros médicos los vamos a desgastar más en emergencia, ¿no? Pobrecitos. Lo bueno es que van a trabajar menos días. Porque nuestros médicos ya van a tener 12 guardias, tenemos que tener 8. Entonces van a estar 13 días al mes en el hospital. Y si falta cubrir ahora, lo vamos a cubrir con terceros, con ellos. O sea, es beneficio por donde se le mire. Y el otro problema que siempre hay, o sea, que siempre escucho, ¿no? Se iban a emergencia, se están poniendo los médicos arriba, ¿no? Pero esos son... Supongo que los médicos te dicen, no, me olvidé, no tengo mi clave, no puedo certificar, y esto y lo otro, entonces buscan siempre, ¿no? Y siempre para solucionar problemas. Ya todo está actualizado. Ya está actualizado. Bien como han sido 3 meses largos. Yo decidí entrar en marzo, ¿no? Han sido abril, mayo, 4 meses largos. Ya quiero sacar el mayo. Tiene que tener el director y que sabe de la experiencia. Claro. A veces el director no sabe muchas veces, quiere cambiar y no puede, a veces no. Como el director pasado, ¿no? Se iba a calentar el asiento, no solucionaba nada. Yo me he empujado, ahora sí, te juro, es un empujado como fuerte. Doctor, y eso de los consultorios también está mejorando, o sea, usted dice, ya metí a la gente, ¿no? Y ya no tienen que ir, y yo que mandaba referencias desde zona rural, cuando hacía el C11, siempre iban hasta un día antes, 2 de la mañana, a buscar su hotel y todo eso, ya están adentro. Pero al fin y al cabo se solucionó el tema de que todos tienen su cita, todos tienen cupo. No está solucionado al 100%. ¿Por qué? Porque, como te vuelvo a repetir, la idea era de que se genere la cita desde la cabecera del establecimiento. Todos los 1-4 nos tenían que referir. O sea, ahí obligábamos a que del 1-1 no lo pasen de frente al 1-4, salvo que sea una emergencia.
del 1-1, necesariamente tenían que ir a un 1-4 porque en 1-4 les iban a dar la cita con el hospital. O sea, ahí obligabas a que sigan. Ahí hacías el camino y ellos tenían que seguir el camino, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues piensa como que es que no es su idea. Al no ser su idea, la resistencia. No, que no sé cuál. Bueno, el tema muchas veces pasa de personas, porque no asumen que hay un cambio generacional que está ocurriendo. En mi hospital este año se están yendo 12 en total. 12, dentro de los cuales hay un médico. Y eso será el repuesto joven. Y si vamos al próximo, de acá a 3 años, se van 7 médicos. ¿Te das cuenta? Entonces, el cambio de generación ya llegó. El problema es que no resistimos. Y con ellos, y este año se han ido en total 12, pero de los cuales 8, no, miento, 5 son administrativos. Administrativos de cómo llegaremos. Se trabajó toda su vida en un SDOS. No va a querer. Hay una pequeña película que se llama El Doctor, que forma parte del presente, para que vean el proceso de auditoría y cómo se da, ¿ya? Visión de calidad. Jorge, que es la segunda parte. Ya. ¿No tiene audio? ¿No autorizado? Tiene audio, pero No reproduce. o sea, reproduce, pero Ya. Vamos a ver. The Doctor. Ponte el audio. Vamos a intentar con esto. la historia de un cirujano, lo máximo en un hospital, en el hospital Carrión, que después de obtener un cuadro clínico lo mandan a la salud y ve la triste historia de cómo se brindan los pacientes cuando vuelve a ser un simple mortal y no conoce a nadie en ese hospital. Es una película, pero la primera parte es la más importante. De todas maneras lo va a pasar, pues Ahí está. que lo revisen, ya en casa con calma, echado en su cama, Un segundo. abrigaditos, y lo puedan ver, pero es una muy buena película. Después de esta hay otro que es no es una película, pero sí son episodios de 20 minutos, 15 minutos de lo que es. Y de ella, cuando entremos a auditorías de gestión de calidad ya per se, a revisar la norma técnica como tal, ahí yo voy a traer temas, ejemplos claros de la evolución de una historia clínica, de auditorías de aquel año donde yo hacía, para que ustedes evalúen. Es el resumen de toda la historia, porque no les cuento la historia, sino el resumen de toda la historia, para que hagan una auditoría de caso de eso. Y digan esto sí, esto no, o qué guía clínica tal. No lo voy a traer guía clínica, ¿no? Tampoco lo van a hacer con guías en el hospital, pero sí, por lo menos con guías nacionales, las referencias y sus informes. Ahí para que